Hoy día es la última o el último tema de esta miniserie, pequeñita serie, pero contundente, ya de Navidad, y que ha estado basada en el Evangelio de Mateo, ya con el propósito de enfocar en el verdadero significado de esta fecha, ya que es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Pero antes que todo, les quería compartir, como a modo de introducción, algunas cosas en las que he estado también como meditando durante el mes de diciembre, ¿ya? Y he estado como mucho más reflexiva en torno a la época navideña, ¿ya? Entonces comencé a acordarme el sentido que yo le atribuía a estas fechas en tiempos pasados, cuando no era cristiana, ¿ya? No sé si les ha pasado lo mismo. Quizás los que se convirtieron más grandecitos como yo pueden tener quizás más fresquito eso, los que quizás están desde chiquititos en los caminos del Señor, como se dice, no lo tengan tan claro. Pero bueno, yo lo tengo más o menos fresquito. Entonces, igual los invito a hacer ese ejercicio, ¿ya? En el fondo es ¿qué celebrábamos en ese tiempo, antes de ser cristianos, antes de conocer al Señor? ¿O qué es lo que nos generaba rechazo? ¿Por qué? Porque no necesariamente antes de conocer al Señor es que no nos gustara o que nos gustara la Navidad, puede ser que incluso no nos gustara, ¿ya? Sea cual sea la respuesta que llegue a sus mentes, es muy probable que Jesús ni siquiera forme parte de esa respuesta, ¿sí? O quizás apareció Jesús pensando en el niño Dios, ¿cierto? En un pesebre, pero no como el significado que nosotros sabemos que es verdadero ahora en torno a Jesús. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? ¿Ya? Si no conocíamos al Señor. Vamos a ver algunas imágenes. Uno piensa en Navidad, ¿ya? Y dice, oh, ya, la fascinación por los regalos, ¿ya? El estrés de comprarlos, o pensar también, no sé, en una cena abundante, rica, podría ser eso, o incluso puede que en algún momento nuestra mente y nuestras fuerzas se canalizaran en la angustia de no tener incluso una cena abundante, y que por eso voy a pasar una Navidad triste, ¿ya? O quizás se me iba también mi energía, mi mente, mis emociones en tener la familia reunida, porque si no, también me sentía mal. O surgían también los problemas familiares, o quizá ya había perdido algún integrante de la familia, entonces esas fechas eran especialmente difíciles porque había perdido a alguien, o quizá estaba sola o solo. También aparece el tráfico, los tacos, las bocinas, el mall, ¿ya? Todo es como un bombardeo de cosas. Aparecen los buenos deseos de prosperidad y también de ser mejores personas, ¿ya? Y eso de ser mejores personas es como asumiendo que ya somos buenas personas. Entonces es como ser más buenas personas, ¿sí? O podemos pensar también en el outfit navideño, en la vestimenta, o el dress code, ¿ya? El código de vestimenta. Y también se nos puede venir el carrete con los amigos. Puede ser eso, ¿ya? Lo que más nos motivaba, nos llamaba la atención, o gastábamos más energía, ¿cierto? Nuestra mente estaba en ese carrete con los amigos. Yo podría seguir enumerando un montón de situaciones, que es lo más probable que a ustedes se les ocurrieran más también, ¿sí? Pero ya sea en mayor o menor medida, todas esas situaciones han teñido nuestros recuerdos navideños, ¿ya? Pero ahora, ya conociendo al Señor, nos podríamos preguntar cómo vivo hoy la Navidad. Por algo ahora estamos en una serie de Navidad, ¿cierto?
¿Debería vivir yo estas fechas de manera distinta solo porque soy cristiano, porque soy cristiana? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí o no? ¿Debería vivirlo distinto? Puede que incluso externamente igual tengamos una cena rica y no hay ningún problema. Que hayamos dedicado tiempo para comprar regalitos, tampoco hay ningún problema, ¿cierto? El tema es que si eso o ahí yo pongo mi gozo, mi contentamiento, ese es el problema, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta a esas preguntas es que sí, yo debería vivirlo de manera distinta, ¿cierto? En mi corazón, mi motivación. ¿Por qué? Porque debo experimentar un sentido absolutamente distinto de la Navidad, un sentido radicalmente distinto. El estrés por el consumo, los regalos, la cena perfecta, debería ser todo como un gran ruido ambiental que se calla, ¿cierto? Y aparece ¿qué? La luz del mundo, que es Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Todo lo otro, ruido ambiental, que estábamos tan acostumbrados, ahora se apaga, ¿sí? Porque nuestro foco está en nuestro Señor, el Salvador, quien nació para morir. Y todo lo que yo antes creía valioso en el mundo, hoy ya no lo es, porque su reino se ha acercado y hoy lo celebro a Él, a Jesús el Rey. Esto es una reflexión a modo introductorio. Ese es nuestro foco. Por eso nosotros pensamos en esta serie. ¿Ya? Por lo tanto, el título del tema de hoy es Jesús el Rey. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar como texto base hoy día para poder escudriñar las Escrituras, para poder alimentarnos de este verdadero alimento? Es Mateo 3, versículos 1 al 3. ¿Ya? Y lo vamos a leer. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si hablamos del contexto de este pasaje, como ya les había dicho el Pablito en el primer tema, está centrado o basado en el Evangelio de Mateo, que fue escrito para un público judío, ¿ya? ¿Con el propósito de qué? De demostrar que Jesús es el Mesías profetizado, ¿ya? Desde el Antiguo Testamento, que en ese tiempo obviamente la Biblia era eso, solo el Antiguo Testamento. Es por ello que Mateo comienza con una genealogía, ¿cierto?, que conecta a Jesús con el patriarca Abraham y con el rey David. Por otra parte, el texto de hoy está basado en el capítulo 3. Y el capítulo 3 apunta ¿a qué? A la predicación de Juan el Bautista. Y específicamente, los 3 primeros versículos nos van a dar información sobre Juan el Bautista, lo presentan como el profeta del Nuevo Testamento. Se anuncia que el reino de los cielos se ha acercado a través de la llegada de este rey prometido. Se hace referencia también a Isaías como este profeta del reino del sur, ya no lo dice explícitamente, pero se hace referencia a Isaías. Y en el versículo 3, en particular, se cita una de estas profecías que dice que vendrá el rey antecedido por una voz que clama en el desierto para preparar su camino. ¿Ya? Ya tenemos el contexto. ¿Cuáles son las 3 ideas principales que vamos a profundizar hoy? Tiene que ver con que viene este rey, Mesías. El segundo punto, el reino de los cielos, por lo tanto es necesario este arrepentimiento. Y el tercer punto, el reino profetizado. Y vamos a comenzar con el primero. Viene el rey, el Mesías. ¿Y cuál es el pasaje? Nos vamos a quedar entonces en el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí hay 3 aspectos en los que nos vamos a detener, ¿ya? Juan el Bautista, predicando o la predicación, y el desierto, ¿sí? Cuando hablamos de Juan el Bautista y que estaba predicando
predicaba el evangelio del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En ese tiempo es importante señalar que el bautismo se llevaba a cabo para los gentiles que se convertían al judaísmo, ¿sí? Por lo tanto, requerían arrepentimiento. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Algo también revolucionario en esa época. ¿Por qué? Porque llamaba a toda la nación al arrepentimiento y bautismo, ¿sí? Eso era bastante provocador también para los religiosos de la época, ¿ya? Como dice, y salía a él Jerusalén y toda Judía y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Pero hay algo súper importante en el capítulo 3, versículos 8 al 10, donde habla Juan el Bautista a los fariseos, a los saduceos, ¿ya? Y dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué es importante este pasaje que está dentro del mismo capítulo 3? Es porque ahora no va a haber distinción. Ya el arrepentimiento es necesario tanto para gentiles como para judíos, ¿ya? No solamente por el hecho de, como ser judíos, estás apartado por Dios. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de la transformación de los corazones. Obviamente eso era provocador, ¿ya? La predicación, por otro lado, siempre ha sido fundamental. Jesucristo también decía que para eso Él había venido, ¿ya? Todas multitudes lo buscaban para ser sanados. Y el Señor siempre tuvo como prioridad la predicación, predicar entonces el reino. Y cuando hablamos del desierto, por si acaso no se acuerdan lo que es un desierto, ¿ya? Cuando pensamos en desierto, ¿con qué sensaciones lo relacionamos? Creo que ahora estamos con este calor, es como, esto parecía un desierto, ¿cierto? Pero el desierto es muy significativo para el pueblo de Israel también, ¿sí? Después de este éxodo, del rescate del pueblo de Israel de Egipto, ¿dónde estuvieron por tantos años? En el desierto, ¿cierto? Jesús, cuando fue tentado, 40 días, ¿dónde estuvo? En el desierto, ¿ya? Y Juan el Bautista, ¿dónd vivía y dónde predicaba? En el desierto, porque es esta voz que clama en el desierto. Y nosotros mismos, cuando somos probados, ¿dónde estamos simbólicamente? Estamos en un desierto cuando somos probados, ¿cierto? Porque nos sentimos agobiados. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto 40 años, estaba anhelando volver a Egipto. Lo que anhelaba era volver a ser esclavo o esclavas, ¿sí? Y en ese desierto, por más mal que lo estaban pasando, el Señor nunca se apartó de su lado, porque caía maná del cielo. O sea, el Señor les proveía alimento. El día que con ese sol se hubiesen deshidratado, insolados, se hubiesen muerto, el Señor que puso una tremenda columna una tremenda nube, ¿cierto?, que los cubría y les daba sombra. Y en la noche, que bajaba mucho la temperatura, el Señor que les proporcionó unas columnas de fuego que les daban calor, ¿sí? Por lo tanto, este desierto, que no es para nada lejano a nosotros, porque cuando estamos pasando situaciones las más duras, por pruebas, estamos pasando por dolores amorosos, desamores, desilusiones, estamos viviendo la pérdida quizás de algún ser amado, estamos pasando un momento dificilísimo en el trabajo, pruebas muy duras, ¿ya? Y sentimos desesperanza, nos sentimos angustiados, angustiadas. Me acuerdo que hace no mucho tiempo yo estaba así, en pleno desierto, pero con cero conciencia que estaba en el desierto, ¿ya? Y estaba mal. Y un amigo y hermano
me dijo, Ale, agradécele al Señor. Y yo así, ¿what? ¿Qué tengo que agradecer? Pero si me siento pésimo. Y es como, agradécele al Señor. Y ahí me di cuenta cómo este desierto, estas pruebas, es un instrumento purificador que utiliza el Señor. ¿Para qué? Para poder sufrir y para humillarnos, para poder depender muchísimo más de Él. Para depender absolutamente de Él, no muchísimo más, para depender mucho más de Él, para conocerlo. Entonces, en esas pruebas, las más difíciles, ¿ya? Cuando nos podemos sentir desesperanzados, angustiados, tenemos mucha pena, a veces ni siquiera nos da para contarlo y lo vivimos internamente, ¿ya? Que no deberíamos, la idea es poder compartirlo con los hermanos o hermanas. El Señor sabe en qué estamos y el Señor siempre está con nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, después de salir de ese desierto, incluso estando en ese desierto nos gozamos, ¿ya? ¿Por qué? Una vez yo también compartía esto de verme en la prueba, en esta planicie, ¿cierto? Y que lo único que quedaba de pie era la cruz. Lo único fiel, lo único verdadero, lo único eterno, lo único que permanece es Cristo, es el Señor, nada más. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida de muchísima comodidad, y estamos súper bien en el trabajo, estamos súper bien con nuestros amigos, con nuestra familia, de a poquitito nosotros nos vamos a ir alejando más y más del Señor, ¿cierto? Nos vamos independizando cada vez más. Es tan grande el Señor, es tan grande su amor que nos permite pasar por esas dificultades. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo, para conocerlo más en profundidad, ¿ya? Imagínense que después de 400 años sin profetas, aparece esta voz que clama en el desierto, que llama al arrepentimiento, que bautiza no solo a gentiles, sino que también a judíos. Y además no lo hace en Jerusalén, no lo hace en una ciudad, no lo hace cómodamente, lo hace en el desierto, ¿ya? En un lugar muy significativo. En ese lugar árido, sin agua, caminó el pueblo del Señor y en eso, como les decía, muchas veces también caminamos nosotros. Pero ¿de qué nos sustentamos en ese tiempo de prueba? Nos sustentamos de la palabra del Señor. Nos sustentamos de los cánticos. Cantamos alabanza al Señor, ¿cierto? Nos animamos, tenemos que estar en oración. Bueno, y Juan vivía en el desierto y se alimentaba de langostas y de miel. Y uno dice, oh, langostas, de Juan Fernández. No, se alimentaba de bichos, ¿ya? Pero se alimentaba así, langostitas. Era lo que el Señor le proveía. Era lo que había ahí en el desierto, ¿ya? Juan vivía de una forma que reflejaba la manera en que deberíamos vivir nosotros en dependencia a Dios. Eso no significa que cambiamos la dieta mañana a pura miel y langostas, no significa eso, ¿ya? Sino que, no sé si recuerdan un pasaje muy conocido, ¿ya? De Pablo en el Nuevo Testamento, que dice que todo lo que para él era ganancia, ahora lo estima como pérdida, estiércol, basura, o sea, guácala, ¿sí? Todo lo que era ganancia. Y en Juan el Bautista yo creo que vemos reflejado eso en su vida, en algo súper práctico, ¿ya? Absolutamente despojado de la banalidad del mundo. No sé, la otra vez conversando también con amigos, es como, ¿quién tiene casa? No, arrendamos. No tengo casa ya. Auto no, tampoco. Perrito tampoco. Y uno como que se angustia, pues, no tengo. Pero en el fondo todo eso no va a permanecer en la eternidad. Lo que permanece o donde está sustentada nuestra vida es en Cristo, ¿ya? Y la figura de Juan el Bautista nos confronta absolutamente a lo que sí es valioso para el mundo y que muchas veces nosotros nos permeamos con eso también. Y otra cosa con lo que nos confronta es la entrega absoluta de Juan el Bautista en lo que era el servicio al Señor. Él estaba mandado a preparar el camino del Señor, ¿cierto? A anunciar su venida. Y se entregó absolutamente. Llega el Señor. ¿Y qué pasa con Juan el Bautista? Le dicen, bien Juan, bacán, ahora puedes ponerte zapatos, ahora puedes comer bien y puedes tener una casa, te lo ganaste. ¿Eso pasó? ¿Qué pasó? Lo decapitaron. Encima lo decapitan.
Entonces, claro, pues uno de repente puede pasar, no sé, me han dicho por ahí, que uno puede decir, chuta, no sé, pues si tuviera hijo, o las mamás, si es que hay alguna mamá presente, todo lo que yo entrego a mi hijo, y mira este cabro de mi chica, ni me lo agradece, ¿ya? O a mi esposo, chuta, yo me preocupo tanto de mi esposo, y siempre estoy ahí pendiente, y ahora yo estoy enferma, no me hace ni una agüita perra, nada. ¡Uy, qué malagradecido! ¿Ya? O en el servicio por ministerio. Chuta, yo 100% ahí en el equipo de trabajo, dándolo todo. Pastor, Claudio, mira lo que estoy haciendo. Y después, ni un reconocimiento, nada. Porque así de cochino es nuestro corazón. Penca. Pero Juan el Bautista estaba tan claro. Su mirada estaba puesta en lo eterno, estaba puesta en la cruz. ¿Ya? Estaba tan claro que su vida no estaba aquí, su esperanza no estaba aquí, sino que en el reino de los cielos, que le dio lo mismo esto, todo lo pasajero. ¿Ya? Y ahí obviamente también preguntarnos, ¿nosotros vivimos así? Porque nosotros también disfrutamos de lo que disfruta Juan el Bautista por gracia, que es la salvación. Estamos muy preocupados por nuestro trabajo o el cargo que tengamos, la ropa que nos podemos comprar. Ahora que viene el verano, hoy dónde voy a ir de viaje, qué vergüenza, porque después todos mis colegas, ay no, si fue a Cancún, no, yo fui, y yo no me quedé aquí, ¿ya? Porque muchos se ven tentados incluso hasta mentir y decir, sí, viajé no sé dónde, no, es que hoy perdí todas las fotos, ¿ya? O el Photoshop ahí, ¿ya? Bueno, Juan vestía extraño, se alimentaba de manera extraña, vivía en el desierto, predicaba y llamaba al arrepentimiento y bautizaba. Raro, ¿no? No parecía de este mundo, Juan el Bautista. Era un verdadero peregrino y extranjero. Nuevamente, nosotros, nosotras, ¿nos vemos raros en nuestro contexto laboral, con nuestros amigos, nuestra familia? ¿O pasamos piola? Porque si pasamos piola, estamos demasiado permeados por el mundo. Debería notarse que somos distintos, distintas, porque reflejamos a Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Bueno, y a pesar de que Juan el Bautista estaba en el desierto y predicaba ahí, alejado de las ciudades de las multitudes, fíjense que sí, había muchas personas que iban con él. Iban a escucharlo y se iban a bautizar. ¿Ya? Jesús mismo dijo que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. Ahí, con esto no estoy diciendo que Juan el Bautista es más grande que Cristo, para nada. Cristo, ustedes saben que está por sobre todo. Pero si había alguien que tenía que preparar el camino del Señor, tenía que tener estas características, porque estaba preparando el camino del Rey de Reyes. En Juan 1:6, como dice ahí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué significa eso? Este hombre fue enviado de Dios. Aunque estuviera en el desierto, igual iba a ir gente, porque así lo tenía el Señor ya determinado en su soberanía, ¿ya? Y era tal lo llamativo que era Juan, que muchos creían también que él era el Mesías. Y él siempre dijo claramente que él no era el Mesías, ¿ya? Y que se estaba a la espera de esta luz verdadera que iba a alumbrar a toda la humanidad. Y también dijo que a la verdad él iba a bautizar con agua, pero el verdadero Mesías iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿ya? Eso en Marcos 1:8. Entonces, la tarea de Juan el Bautista fue clara. Como él mismo señaló, una vez que el rey llegó, él tuvo que menguar. Era necesario que yo mengüe, ¿cierto? Y ahí fue decapitado. Juan el Bautista entonces tuvo el privilegio de anunciar y ver en persona al Mesías, ¿ya? Imagínense, tremendo privilegio de verlo ahí, que no sé, de repente nos ponemos nerviosos con que vemos a alguien conocido, no sé, en la tele, y así, imagínense a Cristo mismo, ¿ya? Anunciado por los profetas. Y ahí donde dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ya la tenía absolutamente clara. Preguntémonos nosotros mismos y nosotras mismas también,
¿Cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos de predicar el Evangelio? Puede ser en la cena navideña. Si alguno de ustedes no lo predicó, no se preocupen porque viene Año Nuevo. Yo sé que da miedo, por ejemplo, predicar en el trabajo, ¿ya? Con los amigos. ¿Por qué? Porque da miedo que nos rechacen, que nos tachen de locos, loca, la fanática, ¡ay, qué ñoña! Ya, tantas cosas, ¿ya? Y nos intimida. Y personas que se pueden poner incluso un poquito más agresivas. ¿Qué es lo que les puedo decir a ustedes? Y me lo digo a mí misma, que estemos orando. Por ejemplo, y fuera de bromas, si ahora para la cena de Año Nuevo tienen la posibilidad de compartir con familiares que no conocen del Señor, y ustedes dicen, ¡ay, me gustaría! No se queden con el me gustaría nomás. Oren antes y pidámosle al Señor que el Señor además nos dé de nuevo, que nos dé valentía, que el Espíritu Santo nos dé las palabras para poder compartirle el Evangelio, ¿ya? Para hacer estos, así como Juan el Bautista es heraldo, ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y no hay mejor regalo que compartir el Evangelio. Obviamente que la conversión forma parte del poder del Señor. Pero busquemos y aprovechemos esas instancias. El segundo punto, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, está basado en el versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Podemos primero decir, no dice ahí, porque el reino de los cielos nosotros lo fuimos a buscar. Arrepiéntanse, porque de ahí que se arrepientan, él van a buscar y ahí lo van a encontrar. No, sino que se ha acercado más encima a nosotros. Se acerca, ¿ya? Sino que es Cristo mismo, Dios mismo, en su infinito amor y misericordia se ha acercado a nosotros, ¿ya? Y además acerca su reino, que es un reino distinto a cualquier otro jamás conocido en el mundo y que jamás va a haber por parte del ser humano. Y los principios de este reino tan distintos son seguidos y evidenciados en la vida de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? ¿Hay parte de su pueblo acá? Nosotros. Muy bien, Yona. El Yona. Esa convicción, Yona, muy bien. Ese pueblo está conformado por los seguidores de Jesús el Rey, nosotros. Y además dice arrepentíos, con eso comienza. ¿Por qué arrepentíos? ¿Arrepentirse de qué? De nuestro pecado. ¿Arrepentirse de qué? De nuestra maldad. Es en el fondo humillarnos. Es reconocer que dependemos de Dios. Y eso también es un milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Hay algo, también un patrón que se puede ver en todas las escrituras, ¿ya? Que es pecado, juicio y misericordia. Una y otra vez el ser humano ha pecado. Eso conlleva un juicio por parte del Señor. Y al mismo tiempo el Señor, como es grande en misericordia, restituye, ¿ya? Un ejemplo, en la época de Noé, diluvio. ¿Sí? Había pecado mal, la humanidad así mal, ¿ya? El Señor aparta a Noé y a su familia, diluvio, destruye todo y comienza nuevamente y restituye la tierra. Y dijo que nunca más lo iba a hacer por agua. Pero ahí nosotros vemos ese patrón. ¿Y dónde más lo vemos? Si hablamos de pecado, juicio y misericordia. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero si lo hablamos en términos más generales, el pecado es la egolatría humana, en tener la mirada puesta en el propio ser humano y creer que somos el centro del universo. Y darle la espalda al Señor, no escucharlo, no obedecerlo, ¿ya? No validarlo como la verdad, como Dios, el Dios del universo. Eso es pecado. El juicio es la muerte, ¿ya? Y ser destruidos en el fuego. ¿Cuál es la misericordia? Que a pesar de esa maldad, el Señor aparta a su pueblo desde antes de la fundación del mundo y además nos ha preparado moradas celestiales. Esa es una tremenda misericordia. Entonces, ¿dónde vemos este pecado en la humanidad? ¿Dónde vemos nosotros un ejemplo de juicio? Fue el que recibió Cristo, que a nosotros nos correspondía esa muerte, lo recibió Cristo, ¿ya? Y en la misericordia, el mayor acto de misericordia es lo que realizó Dios mismo al entregarse por nosotros,
Vemos entonces que este verdadero reino es eterno, que nadie lo va a derrocar, que Jesús ha vencido, que trae vida, sanidad y liberación. Esas son las características de este reino celestial. ¿Sí? Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor. Eso que hoy día nos agobia, que nos da pena, que nos genera angustia, que no lo podemos sacar aquí del pecho, no sé qué. Ya no vamos a sentir eso, vamos a estar aliviados, ¿ya? Aliviados de nosotros mismos, de nuestra maldad, de nuestra vanidad, de la competencia, de la vanagloria. ¿Sí? El pecado entonces y la muerte ya no tendrá dominio sobre el pueblo de Dios, puesto que Jesús ha pagado esa deuda y gobierna estableciendo los principios del reino en su pueblo. Y acá tenemos algunos ejemplos de esos principios. Por ejemplo, si vemos en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, dice acá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, no por sus propias fuerzas, es de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay algo, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que siempre me cuesta cuando dice: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo, me cuesta. Señor, perdón. Ya. Después, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, que solamente esos ejemplos. Hay más. Pero si nos damos cuenta, ninguna de esas cosas, esta sed de justicia divina, la misericordia, el corazón limpio o ser pacificadores, nada por naturaleza nos nace a nosotros. Esos son frutos, ¿cierto?, del Espíritu Santo, de una vida o un corazón renovado y regenerado. También aparece en Mateo 5, 43 al 45, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Pero yo os digo, ¿qué? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y con todo este tema del estallido social y todo lo que aparecía en las redes sociales, que no habían bendiciones específicamente, es como, me veo súper confrontada o confrontado a esto. ¿De qué manera yo reflejo que el reino se ha acercado, que yo soy hija, que yo soy hijo? No estoy diciendo que cuestionemos quiénes son hijos o hijas, eso a nosotros no nos corresponde. Es un desafío de santidad que es personal, ¿ya? Y dice ahí: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La justicia es del Señor, no mía. ¿Y con qué me vi confrontada? A juzgar en ese periodo. Mal, súper mal, pecando el tiro. Señor, perdóname. No es eso. No es eso lo que estamos llamados nosotros a hacer. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Tenemos un pensamiento y un comportamiento renovado. Pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Ya nos duele el pecado. Y qué bueno que nos duela, ¿ya? Para pedirle perdón al Señor. Somos peregrinos y extranjeros, y así como Juan el Bautista fue notoriamente peregrino y extranjero, distinto, raro, nosotros también lo deberíamos ser. Y es importante también recordar que el reino de este rey prometido de Jesús, este reino no tendrá fin. Como dice ahí, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y el último punto, el reino profetizado, basado en el versículo 3. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Pablito, cuando dio el puntapié inicial de esta miniserie, nos compartió por qué también escogimos el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y es porque hacía este link constantemente con el Antiguo Testamento. Entonces, que haga referencia al profeta Isaías es eso, ya es la conexión de cómo ahora en Cristo se está cumpliendo todas esas promesas, ¿sí? Y Juan el Bautista, ¿qué fue? El heraldo del rey. ¿Qué es un heraldo? De repente el Javi nos invita: vamos, heraldo. Y todo, heraldo.
¿Y qué heraldo se le ocurrió al Javi? Sí. Le voy a decir que no, ¿ya? No se le ocurrió nada al Javi. Heraldo significa mensajero, ¿cierto? Heraldo es una cosa que anuncia con su presencia la llegada de otra, ¿sí? Entonces Juan el Bautista con su presencia anunció que se venía ya lo tan ansiado, lo tan esperado, ¿sí? Y que fue profetizado en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías, profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, pero no es porque fuera más viejito o más grande o más alto, de mayores dimensiones, no, sino que el libro es más extenso. Él fue el que habló también del siervo sufriente, ¿ya? Y también en el siglo VIII a.C., advirtió al reino del sur sobre el juicio que caería sobre ellos por su pecado. Y al tiempo también les iba recordando las promesas. Es importante señalar el nuevo éxodo, que significaba el que el reino de Dios se acercara, que naciera nuestro Salvador y que naciera para morir. ¿Por qué es importante? Porque así como el pueblo de Israel pudo cruzar el mar y se abrieron las aguas, eso prefiguraba el verdadero éxodo espiritual. Es Cristo con su sangre derramada que abre el camino, ¿cierto?, al Padre, a la reconciliación con el Padre. Ahí vemos, está la cruz, hay una puertecita angostita en la base, ¿sí? Y que aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador podemos cruzar esa puertecita y tener acceso a la vida eterna. Gracias al Señor por méritos exclusivos de Cristo. Entonces, así como nosotros vimos que el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto, fue rescatado, pecaron. Esclavo de Babilonia, pecaron. La humanidad lo mismo, esclavo del pecado. ¿Qué es lo que hace Cristo? Nos redime. Esa redención real y final ha llegado con Cristo el Señor y de manera definitiva. Lo que vemos nosotros en las Escrituras prefiguraba lo eterno, ¿sí? Que era la liberación de la esclavitud al pecado del ser humano y que ahora, gracias al Señor, tenemos vida eterna. Por otro lado, ese nuevo éxodo entonces iba a estar de la mano o iba a estar a cargo del siervo sufriente, ¿cierto? Isaías, en el capítulo 53, versículos 4 al 6, habla del siervo sufriente. Lo voy a leer, ¿ya? Porque puede que allá atrás algunos no alcancen a leer. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo. Y cuando a veces nosotros nos dolemos con cosas y decimos, qué injusto esto, no sé, pues me deberían pagar más la pega, no debería trabajar tanto, no me están valorando, ¿ya? ¿Por qué lo eligieron a él y a mí no? Yo creo que quizás está pensando que qué, no sé qué, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que estamos nosotros anhelando en el corazón? Es un lugar, es un estatus, ¿cierto? Es tener quizás cierto reconocimiento. Lo que hizo el Señor, siendo Dios, es humillarse a lo sumo. Ya el hacerse hombre, ¿cierto? El encarnarse, esa es la máxima humillación. Y lo hizo voluntariamente. Y se sometió a la voluntad del Padre, ¿cierto? Hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, que era lo más humillante que existía. Y con su muerte, con esa sangre derramada, es que este siervo sufriente entonces logra concretar este nuevo éxodo. Por tanto, este último versículo, al hacer esta conexión con el Antiguo Testamento, nos hace recordar que toda la Biblia habla de Cristo.
que el Rey prometido se anuncia en el Antiguo Testamento, que es revelado en el Nuevo Testamento y que nosotros gozamos del privilegio de poder esperar su retorno, cuando establezca entonces esta nueva creación. Y para finalizar, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nosotros reflexionamos en torno a este pasaje y gracias a las Escrituras podemos también conocer un poco más de Juan el Bautista incluso, tenemos hartos desafíos, ¿cierto?, de santidad. El tema es que no podemos llevar o cumplir esos desafíos por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos estar en plena dependencia del Señor. Y tenemos que comenzar también por buscar más del Señor. Y recordar que Calvino dijo en algún momento que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. ¿Cómo lo hago visible? Por ejemplo, hubo un almuerzo navideño, ¿o no? Ya. Los que participaron en el almuerzo navideño, el Javi, por ejemplo, pobrecito, Javi, es que él estuvo a cargo, entonces fue acosado ese día, yo fui testigo, ¿ya? Vino mucha gente, entonces claro, nosotros cumplimos porque como iglesia les dimos comida y les dimos un plato así que rebalsaba arroz y lechuga, ¿ya? Frutita rica, harto juguito, ¿ya? Y con eso, flor. Esa es la verdadera comida y la verdadera bebida que dimos ese día. ¿Qué fue? Fue presentar a Cristo. Fue presentar al Señor y decirles que por más que estén en ese ratito satisfechos, están recibiendo el amor, ¿cierto?, de nosotros, la misericordia del Señor, porque obviamente sin el Señor en nuestras vidas, uno de los mismos chiquillos que después subió a orar, él agradecía, dijo, porque si no es por el Señor, cada uno de ustedes podrían estar haciendo otras cosas, pero están aquí. Y un día sábado, y hacía cualquier calor, estábamos aquí, y estaba lleno, todos lados. Ya, eso es hacer visible este reino invisible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue morir a mí, que quizás yo quería estar, no sé, en tal lado con amigas, quería salir o quería pasear o lo que sea, o quería estar en mi casa por último sin hacer nada, morir a mí para venir acá y disfrutar y gozarme en el Señor, con todos los conflictos que se pueden generar, porque nuestra carne está ahí haciendo de las suyas igual, ¿ya? Pero el Señor en su inmensa misericordia provee esas instancias de servicio y por sobre todo lo que teníamos que resguardar, ¿cierto? Era poder entregar el mensaje de las buenas nuevas, ¿ya? El Evangelio, y presentar a Cristo. Entonces vivimos nosotros el señorío de Cristo en nuestras vidas completas. Entendemos que todo lo que este mundo ofrece, como riquezas, como ganancias, estatus, etcétera, son vanos. Entendemos que nuestro gozo efectivamente está en el Señor. Sobre todo ahora, por ejemplo, con el tremendo incendio que hubo. Compartir el mensaje con esas personas que están totalmente desoladas. ¿Cómo somos luz ahí? Además de hacerlo en términos prácticos, los que han podido ir a recoger los escombros, ¿cierto? El poder juntar ropita en buenas condiciones, alimento y todo eso, poder entregarlo, es además entregar el mensaje, ¿cierto? Es poder predicar el Evangelio. Bueno, como peregrinos y extranjeros, como hijos de Dios, vivimos de manera contracultural al mundo. Deberíamos vivir así, ¿ya? No nos debe regir la codicia, la venganza, la envidia, la ira, sino la reconciliación, el amor, la bondad, la compasión que provienen de nuestro Rey, Señor y Salvador. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Lo viejo quedó atrás, ahora somos nuevas criaturas con nuestro Señor. Entonces, el nacimiento del Salvador del mundo es un evento con una importancia sin precedentes. Por tanto, es el hecho más extraordinario que la humanidad pueda registrar en toda su historia.
Eso es lo que recordamos, celebramos en Navidad y lo que en el fondo recordamos y celebramos todos nuestros días, de toda la vida. Ese es el gozo que tenemos, a pesar de las pruebas, de las dificultades. El Hijo de Dios voluntariamente se hizo hombre, nació, creció en un contexto humilde, lejos de la gloria que sí merecía, ¿ya? Y nosotros a veces buscamos gloria que no merecemos. Bueno, Él sí la merecía y estuvo lejos de esa gloria. Murió de una manera súper humillante y descarnada, porque no había otra forma de que nosotros tuviéramos vida eterna, porque era la paga del pecado es muerte. Es ese hecho, el nacimiento del Salvador y sus implicancias para toda la humanidad, lo que celebramos cada Navidad. Y debemos agradecer cada día de nuestras vidas porque Cristo el Rey se hizo hombre, nos salvó con su muerte en la cruz y resucitó y tenemos la certeza de su retorno. Vamos a orar para finalizar. Amado Señor, gracias, Cristo, te damos por esta palabra entregada, por este mensaje. Señor, te rogamos que nos puedas perdonar por nuestro doble ánimo, Señor, por nuestra infidelidad. Te damos gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra maldad, de nuestras imperfecciones, tú nos amas y tú nos santificas para que podamos ir a tu encuentro, Señor, cuando tú retornes. Y permítenos, Dios Santo, poder agradecerte en los momentos más difíciles, cuando estemos pasando mayor angustia, Señor, cuando nos sintamos desolados, desoladas, Señor, desesperanzadas, cuando sintamos impotencia, cuando tengamos ganas de incluso vengarnos, Señor. Te pedimos, Dios Santo, que tú nos recuerdes que nosotros no pertenecemos a este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, que tenemos que demostrar una manera distinta de vivir, Señor, porque tú moras en nosotros, Señor. Porque ahora no es solo un templo, cada uno de nosotros es templo de tu Santo Espíritu. Guíanos, amado Señor, para darte solamente a ti la honra y la gloria, en todas las cosas que hacemos, en lo público y en lo privado. Y poder gozarnos, Señor, en ti. Poder nosotros ser humillados y sentir el gozo del sufrimiento incluso, porque eso nos lleva a mirarte a ti. Ayúdanos a ser disciplinados, a ser disciplinadas en estudiar las Escrituras, Señor. Danos mayor conocimiento de ti, Señor, para poder compartirlo. Te pedimos, Dios, que nos ayudes para ser mensajeros de estas buenas nuevas y que tú, a cada uno de nosotros, nos des la valentía para compartir el Evangelio, que nos des la valentía para poder predicar, Señor. Que tú pongas las palabras en nuestra boca para poder predicar. Hay tanta gente que está muerta en sus delitos y pecados a nuestro alrededor y tú por gracia nos diste a nosotros vida y tenemos una misión que es apuntar a ti, Señor, y darte a conocer. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, y te damos gracias por tu inmenso amor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.